Pues buenas tardes, soy Viviana, soy la CEO de Beta Implants y bueno, quiero contaros lo que hacemos en la empresa. Nosotros diseñamos, fabricamos y vendemos implantes para animales. Vale, y como para muestra un botón, os he traído 3 casos para enseñaros. ¿Qué tienen en común Xavi y Sansón? Que son 2 chicarrones. ¿Qué? Tienen el pelo para arriba, tienen el flequillo. Son... ¿Qué? Justo. Que le duelen las rodillas. Muy bien. ¿Os suena el ligamento cruzado roto? Sí, ¿no? Es algo muy típico en los futbolistas. Pues a los perros también les pasa. ¿Vale? El ligamento es un tirante que une el fémur con la tibia y cuando se rompe ocurre esto. A ver. Es que se pone en negro, ¿no? Sí. Ahí está, vale. Pues este tirante se rompe, la tibia tiene este plano inclinado, empieza y se rompe. ¿Y qué ocurre? Que empieza a lesionar la articulación. Es decir, a Sansón y a Xavi le duele la rodilla, ¿vale? Con la diferencia de que nosotros apoyamos la pierna recta, los perros apoyan así. Entonces, les provoca pues cojera y pues dolores que le pueden derivar en dolores en la espalda, bueno, que va a tener una calidad de vida pobre, es decir, tiene un problema. Y como buenos makers, ¿no?, buscamos solución. Entonces, esto es a partir de un problema de física, pues no sé si hay muchos físicos en la sala, pero es un problema de física pues de bachiller, que es pues los planos inclinados. ¿Vale? Tenemos este plano inclinado. ¿Qué ocurre? Que tenemos este tirante, si rompemos esto se va para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos una planificación que se llama la nivelación de la meseta tibial. La meseta tibial es esa, le planificamos este corte y lo que se hace es, se cierra esta parte, se le pone un implante. Nosotros lo que hacemos es tanto la parte de planificación como la diseño de implante y fabricación. Entonces aquí lo que ocurre es una compensación de fuerzas y el fémur ya no se va para atrás, es decir, ya no le va a doler la rodilla. Y ahora hay otro vídeo para que veáis a Sansón. Ahí está. Antes de la cirugía, veis que cojea. Esta es la radiografía antes. Esta es la cirugía de después. Vale, aquí le ha hecho el corte, lo cierra y le pone el implante. El veterinario, no nosotros, ¿vale? Y ahí lo veis caminando pues con su patita pelada, pero ya sin dolor. Entonces hacemos tanto casos de ortopedia como estos, casos de fracturas cuando tienen pues una caída, un atropello o un trauma y se les rompe el hueso, y casos de deformaciones. Por ejemplo, este es Pluto. Pluto nació con esta malformación. ¿Vale? Tenía esas patitas que las veis ahí torcidas, no tiene las patas muy normales. Es decir, Pluto tiene un problemón, porque le va a derivar en muchos problemas pues, de dolores, de deformaciones, y al final pues, va a acabar con una calidad de vida pues, muy pobre. Entonces nosotros, nuestro equipo de ingeniería, lo que hace es la planificación quirúrgica que calcula... Uy, perdón. Para atrás, ahí. Que calcula cuál debería de ser la corrección para que tuviera la extremidad recta. Entonces, por conceptos de trigonometría, calculan cuáles son los coras, que son los centros anatómicos, y le dicen, vale, pues tú tienes que hacer un corte pues en este punto de esta angulación para que vuelva a tener para que vuelva, no, porque nunca lo tuvo, para que pueda caminar de manera normal. Este es el renderizado de la extremidad. Nosotros le diseñamos esta guía que, bueno, si os fijáis, tiene unos surquitos. Ahí es donde el cirujano mete la sierra para hacer los cortes y queda así. Él luego lo cierra, coloca esto que es una guía de alineamiento y luego el implante. Vale, veis aquí la cirugía, bueno, la imagen después de la cirugía, veis que las extremidades ya las tiene rectitas. Y bueno, y Pluto realmente era un animal que abandonaron con esta malformación y lo adoptaron después de todo este proceso.
O sea que tuvo una vida muy feliz. Y os pongo un vídeo para que lo veáis. A ver, ahí está. En el vídeo se ve bien cómo caminaba. Bueno, tiene música. Such a heavy weight on you. So shake it off and make your way to somewhere ¿Veis ahí? different. To somewhere Era muy jovencito, entonces tuvo que esperar a que acabara de crecer para poder operarlo. Le operamos una extremidad, ¿vale? Es esta que tiene todavía inflamada. Ahí ya tiene una operada y la otra todavía la tiene... Bueno, estuvo en una casa de acogida mientras se recuperaba. Y después de unos mesitos, pues le operaron la segunda. Y ya lo veis ahí. Al final le quitaron los implantes, no siempre los quitan, pero bueno, los galgos tienen una piel muy finita, los que tengáis galgos lo vais a saber, y tienen muy poca cobertura del hueso, entonces bueno, se les trajo y muy feliz ahora. El vídeo porque realmente todo este proceso lo había pues, rescatado una protectora, hicieron una colecta para poder costear los gastos de todas las cirugías y para visibilizar pues todo el trabajo que se hizo, hicieron este vídeo. Como quedó tan bonito, pues os lo pongo aquí. Y un tercer caso, ¿vale? Os traje de 3. Vale, esta es la gatita Sansa, ¿vale? ¿Qué tiene? ¿Qué le veis raro ahí? Tiene algo raro en la cabeza, que sí. Sí, tiene esto. ¿Qué creéis que puede ser? Pues un tumor. Es el cerebro, ¿vale? ¿Qué le ocurrió a Sansa? Pues, que sabéis la fontanela de los bebés, a ella no se le cerró. Entonces le salía el cerebro directamente por fuera del cráneo, ¿vale? Bastante desagradable. ¿Y qué ocurrió? Que hubo que esperar también que acabara de crecer. Vivía con otros gatitos, entonces, bueno, pues a veces jugando se daba golpes, entraba en convulsiones, le acabó afectando al nervio óptico y estaba ciega. Bueno, que había ¿qué le pasaba? Que tenía un problemón, entonces había que darle solución como buenos makers que somos. Entonces, ¿qué hicimos? Le diseñamos un casco, ¿vale? Entonces, nosotros a partir del TAC le hicimos el renderizado 3D y le diseñamos este casquito, ¿vale? Que es un biomaterial que no es impreso en 3D, ¿vale? Lo mecanizamos. Lo que sí que es impreso son los modelos anatómicos. Y lo imprimimos pues, para ver que realmente el casquito se fuera a su sitio. Y bueno, aquí está Sansa, después de la cirugía, recuperó la visión, hace una vida totalmente normal, de hecho es una gata, súper famosa, que si buscáis gatita Sansa, pues meningoencefalocefe o cranioplastia, o gatita Sansa secas, ya os va a salir. Y de hecho salió en Antena 3, bueno, es una gata bastante famosa. Y fue la primera cirugía de este estilo a nivel mundial que se hizo, ¿vale? Entonces, bueno, quería traeros 3 ejemplos prácticos que creo que se visibiliza mejor que os venga aquí a contar pues, con palabras lo que hacemos, ¿vale?